Bendiciones, Shalom. Aquí estamos una vez más. Bienvenidos a nuestra clase, que es una extensión de la clase de Bedibar Tabán, y hablarás de ellas, o hablarás de Torah. Gracias, mi nombre es Adán Hernández, conocido cantor como Adán Ben Joshua, de la comunidad mesiánica Yovel, pastor de la comunidad mesiánica Yovel de Tamarack, aquí en los Estados Unidos. Agradecidos al Señor por esta nueva entrega que vamos a estar haciendo sobre la cuenta del Homer, la cuenta de la gavilla. En su segunda entrega hemos empezado a hablar sobre este interesante proceso que hay entre la fiesta de la Pascua y la fiesta de Shavuot, de lo cual se desprenden muchos conceptos de primicias, de traer ofrendas, de hacer conteos. Y en medio de todo eso ya hicimos una primera entrega y vamos a ir profundizando un poco más acerca de esta transición donde están engranadas dos fiestas que venía yo conversando un poco, y si se dan cuenta, la fiesta del Señor, que son convocaciones santas, son Moed, Moadim, encuentros santos. Moed, la palabra Moed son encuentros santos. Tiene que ver de presentarse delante del Señor. Y hemos dicho que la Escritura nos insta, nos recomienda de manera firme que cuando nos presentemos al Señor no vengamos al Señor con las manos vacías. O sea que el encuentro del Señor es venir primero como una ofrenda de agradecimiento, de acción de gracia, de alabanza, que como dice el apóstol Pablo, que es vuestro culto racional. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es muy interesante. Entonces, delante del Señor no puede ser como aquella canción de aquel cantante, aquel salmista que decía: no tengo nada, puedo sorprenderte. Es muy romántico su concepto y muy bonita la canción, me fascina, pero sin embargo no es bíblico. No es bíblico, ¿por qué? Porque tú no puedes llegar al Señor como que con dureza de corazón. Tú tienes que venir entregado, y eso implica espiritualmente, pero también de manera práctica y personal. Y eso es pero muy importante. Entonces, todo el proceso de las fiestas, estamos hablando sobre todo las fiestas de peregrinación, que en hebreo se le llama los Shalosh Regalim, las fiestas de peregrinación, de las tres fiestas, los cuales son Pesach, Shavuot y Sukkot, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Tiene ese ingrediente de traer una ofrenda delante del Señor. Entonces, vamos a adentrarnos, sería la palabra, dentro de este tema que tiene varias aristas. Y la semana pasada, si bien es cierto, me gusta dar una clase extendida, quisimos como que cada uno de nosotros empiece a llevar y empiece a digerir lo que estamos aprendiendo. Porque a través de los años he entendido de que si vamos aprendiendo poco a poco y estamos dejando que eso se asiente en nuestras vidas, toma tiempo. Muchos de nosotros, mis amigos de Latinoamérica, para mí suena fácil compartir todos estos conceptos y de extenderme 1 o 2 horas, pero me he dado cuenta que es bueno ir poco a poco para que poder asentar, fundamentar, poner los conceptos claros y que pudiéramos internizar, ¿cómo diría la palabra? Ya se me fue. Ponerlo de manera interna en nuestra vida. ¿Por qué? Porque toma tiempo. No hemos sido criados en la cultura bíblica. Hemos sido alejados por cientos y cientos de años, quizás miles. Y empezar a comprender la palabra, puedo decir de que empieza como que a abrirse una sección en nuestra mente, y ese ejercicio empieza de una manera hermosa a desarrollar ese intelecto de conocimiento. Pero obviamente tenemos que
guardar el equilibrio del conocimiento, pero la experiencia espiritual también, de no perder de lo que verdaderamente el Señor quiere, que tengamos un espíritu agradecido, un espíritu con Kavaná, con la motivación correcta. Bueno, vamos entonces a ir a unos versículos que sobre la cuenta del Homer, y el primero que estuvimos hablando, y este va a ser la introducción. Vámonos a Levítico capítulo 23, donde aparecen todas las fiestas bíblicas. Levítico 23, 9 y 10. Y miren lo que viene hablando. Y si es la primera vez que ven esta clase, vayan a la primera para que puedan tener el contexto. Acuérdense que cada clase se construye una arriba de la otra. Pero antes, vamos a orar. Creo que es lo mejor. Gracias por estar ahí en sintonía. Vamos a orar, vamos a dirigirnos al Señor, y prepárese con sus libros de notas, porque si quiere sacar provecho grande, tiene que tener sus libros, sus cuadernos de notas. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, gracias por esta clase tan hermosa, de esa cuenta de la gavilla, de esa cuenta del Homer, de esa cuenta de ese manojo que tú quisiste que nosotros te trajéramos en el medio de la celebración de la fiesta. Ayúdanos a entender, danos el músculo espiritual y teológico para poder entender tu voluntad, para poder procesarlo y poderlo hacer de una manera que sea agradable delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Vámonos a Levíticos entonces, Levítico 23, capítulo 9 y 10, y nos va a decir lo siguiente. Entonces habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Entonces estamos ahí viendo que cuando el Señor permitió que el pueblo de Israel saliera de su nomadismo, de estado nómada, de deambular por el desierto, y llegaron a la tierra, le quitó el maná, le quitó las provisiones, y el pueblo empezó a sembrar la tierra. Pero ¿qué es lo que quería el Señor de eso? Que de lo que hiciéramos, cada uno de su pueblo, y obviamente de una manera, no estábamos ahí, pero como dice también el libro de Deuteronomio, Moisés pidió por los que estuvieron ahí, por los que no. Y Yeshua, muy interesante, nos va a recordar de que él oraba por estos, pero también por los que habían de venir, entre los cuales estás tú y yo. De una manera el Señor nos está pidiendo, de una manera linda, hermosa, lúdica, de entender que quiere que le demos lo mejor a Él. Y la primicia, y como explicaba la clase pasada, es lo mejor que sale a los primeros frutos. Y esos primeros frutos es lo que por lo general el agricultor guarda. Entonces el Señor dice que había que traer al sacerdote la gavilla o un manojo, una primicia, una parte especial de nuestra cosecha, de lo que hemos hecho en esta vida. Entonces vamos a continuar, Levítico 23, 15. Y ahí sí me voy a detener en la parte hebrea. Vámonos allá a Levítico 23, 15 va a decir: Ufsharten lahen mi majorat hashabat millón haviahen et omer atenufa sheba shabatot temimot tihi yena. Entonces aquí en el hebreo, que ahí podemos verlo en pantalla, que yo lo puse en amarillito, es la palabra omer, que es gavilla, una porción. También en el español antiguo, esa palabra omer se tradujo como gomer. Es un ejercicio que muchas palabras nuestras vienen de esas lenguas primarias, de entre las cuales está el hebreo. Para seguir estudiando y preparándonos para adelantarnos al tema, un detalle muy interesante acerca de la cuenta del Homer. De todas las fiestas bíblicas que el Eterno estableció, porque recuerde que estamos dentro de un proceso
de transición entre la Pascua, que la celebramos hace unas semanas, hace unos días atrás, y Shavuot, está la cuenta del Omer. Pero muy interesante que de todas las fiestas bíblicas que el Eterno ha establecido, aquí en Levítico 23 solamente va a haber una que no fue estipulada puntualmente. Todas el Señor dijo, tal día vas a hacer todo, y vamos a leerlo, tal día vas a hacer esto, vas a hacer otro, tal día haréis. Sin embargo, hay una que no dice, muy interesante. Vámonos allá al texto, vámonos otra vez a Levítico y vamos a ir saltando de varios pasajes puntuales para denotar este entendimiento de que, wow, sí, el Señor manda que esta fiesta se haga tal día, te haga otro día, y de repente hay una que no. Que la única manera de averiguar cuándo es esta fiesta es contando. Vámonos allá a Levíticos 23, y voy a brincar en 3, 5, 6, 24, 27, 34. Vámonos allá y vamos a leer. Adelante entonces, dice de la siguiente manera, versículo 3, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación, en que no haréis trabajo alguno. Es día de reposo a Adonai donde quiera que habitéis. Entonces el versículo 5 nos va a decir, dice, en el mes primero, el día 14 del mes, fíjate, entre paréntesis, ahí está la fecha, dice, el versículo 5 dice, en el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer es la Pascua de Adonai. Versículo 6 dice, el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levaduras para Adonai, por 7 días comeréis pan sin levadura. Brinquemos al 24 y el 24 nos va a decir lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial al son de trompeta, una santa convocación. 27 dirá, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Será santa convocación para vosotros y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida a Adonai. Versículo 34 dirá, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 del mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos, se celebrará a Adonai por 7 días. Fin de la cita. Entonces, solo habrá una fiesta que no se va a dar fecha, sino que la fecha va a depender del conteo que se haga. Y ese conteo es que nos va a dar llegar a la celebración de la fiesta de Shavuot. De hecho, el término griego de Shavuot, Pentecostés, traduce 50. En otras palabras, el día 50. Y al llegar a la plenitud de ese conteo, que es el que estamos haciendo ahora, empezaba la fiesta de las semanas. ¿Por qué se llama la fiesta de la semana? Porque en el versículo 15 nos va a decir, vámonos a Levítico 23, 15 al 17, miren lo que nos dice. Levítico 23, 15 al 17 dirá, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente, al séptimo día de reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna a Adonai. Versículo 17 nos va a decir, traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrendas mecidas, hechos de 2 décimas de un efa, serán de flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos a Adonai. Entonces, semana es en hebreo la palabra Shavua. No sé si yo creo que tengo la palabra ahí puesta así. Shavua, y su plural, ese semana, y su plural que es semanas, es Shavuot, la fiesta de la semana. Y por eso se conoce como la fiesta de Shavuot, o por su traducción, la fiesta de las semanas. En las traducciones que tenemos también llegó al concepto de Pentecostés,
sobre todo en el capítulo 2 de Hechos. Vámonos allá, Hechos capítulo 2. Mira lo que dice. Hechos capítulo 2 nos va a decir: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Así que ahí está la palabra Pentecostés, que es quincuagésimo. Se refiere a Shavuot. Pentecostés. En este pasaje se utiliza el término griego, pero está aludiendo a esta fiesta instituida no en el capítulo 2 de los Hechos, sino en Levítico 23. Y que no es algo ajeno a la tradición del pueblo judío en las celebraciones que ellos hacen o que nosotros junto con ellos hacemos, sino que cuando entendemos qué fue lo que sucedió en Shavuot, en Pentecostés, vamos a entender las palabras de Pedro cuando predicaba y poder entender el contexto de lo que se narra en el Hechos capítulo 2, en alusión al momento histórico que vivió el pueblo de Israel después de la salida de Egipto. 50 días después, donde tuvieron el momento único y revelador, lo cual estaremos también estudiando a medida que lleguemos a Shavuot. Hoy vamos a hablar solamente de la cuenta del Omer. Ahora bien, ¿cuándo hay que empezar el conteo? Ya lo empezamos, pero ¿cómo se cuenta? Y aquí es que vamos a entrar en un debate muy interesante en lo que respecta a la cuenta del Omer y las diferentes posturas de los eruditos judíos, inclusive las diferentes posturas de muchos grupos de raíces hebreas que tomaron una postura, y hay unos que de una tomaron y otros tomaron. Y si bien es cierto, dentro del pueblo judío hay varias posturas en lo que corresponde al conteo, y vamos a hablar un poquitico de eso. Y en esto quiero hacer un inciso, ya que algunos grupos de raíces hebreas, y voy a hablar un poquito de eso, han determinado tomar una de las posturas que existen, descalificando las posturas del pueblo judío. Y yo no tengo problema que usted tome una postura, pero puedo decirle que la Escritura, de una forma muy interesante, da espacio a la interpretación de este comienzo del conteo. En este caso, les daré la postura de nuestra comunidad Yovel a través de los años y la experiencia, por qué la hemos determinado. Es muy interesante tener con claridad que yo no deseo, podría decir, disminuir o minimizar o hacer pasar vergüenza que muchos pastores de raíces hebreas tienen un pensamiento, puesto cada uno puede tener su bibliografía, sus fuentes, pero hay una cosa muy interesante que quiero compartir. El pueblo de Israel tiene una forma de contar que lo han determinado a través de los años. Y ahí sí quiero decir que el pueblo judío tiene su autoridad. Autoridad que aún los apóstoles reconocieron. Si bien es cierto, hay diferentes posturas en muchos términos, temas que hemos conocido, el pueblo judío es muy uniforme en la cuenta del Omer. El apóstol Pablo nos dijo eso, y una de las cosas que nuestra comunidad Yovel ha hecho es respetar la autoridad del pueblo judío actual de la manera como cuenta. ¿Por qué? Porque también Pablo lo hizo. Mira lo que dice Romanos 9:4. Vámonos a Romanos 9:4. Vamos a poner este pasaje, Romanos 9:4, y nos va a decir lo siguiente: que son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mesías,
el cual está sobre las cosas. Elohim bendito por los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo judío, hermanos, es el pueblo base del pacto, es el pueblo de Dios al cual hemos sido injertados. Ellos es la promulgación de la ley, de ellos es el culto. Entonces no puedo llevar, por lo menos en este punto de la cuenta del Homer, entender acerca de que el pueblo judío, si bien es cierto, hubo varias posturas, en la actualidad hay una línea, hay una corriente del pueblo judío que cuenta de una manera. Pero vamos a leer más del texto para ver los diferentes, por qué hay esas diferencias. Porque la Torá no es clara y deja abierto un espacio para la interpretación. Leamos más del texto y nos habla de algo muy interesante. Que cuando hablamos del Shabbat, no necesariamente nos habla del Shabbat semanal. También las fiestas del Señor son Shabbat. Shabbat no es únicamente el sábado o el día de reposo. Vamos entonces a leer un pasaje en Levítico 23:15 y vamos entonces a meternos en esa controversia. Levítico 23:15 nos va a decir: contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. La palabra reposo, y ahí lo tenemos, es Shabbat. Ahí está el Strong 7676, que se tradujo como sábado, reposo o día de reposo. Sin embargo, Shabbat puede ser otro día independientemente al séptimo día de la semana. De hecho, el término sábado proviene del término griego sábatos. Y le voy a poner una imagen que tengo acá, que muy interesante. Hay la manera como se dicen los días entre semana. Mira, por ejemplo, vamos a mirar ahí en la pantalla. Domingo es el día del sol, Dominis. Dominis Deis. Deis en latín es Dei Solis. El griego antiguo, ahí lo tenemos, Emera, Eliou, perdón, mi griego está muy básico. Dominica en italiano, y en inglés ahí sí podemos ver Sunday. Sun es sol, entonces el día del sol. Miren, lunes proviene de la luna. ¿Entiendes? Monday. Y la palabra en inglés muy interesante que viene de la luna, moon. Y obviamente se dejó como Monday. Martes viene dedicado a Marte. Dentro de las diferentes traducciones del italiano, del latín, dies Martis, el día dedicado al martes. Tuesday, aquí sí no hay una relación en inglés. Miércoles es dedicado a Mercurio. Ahí lo tenemos también, Mercurio. Wednesday. Jueves a Júpiter. Dies Jovis, se dice en latín. En griego, ahí sí se los debo la pronunciación. Dies Jovis, Thursday. En inglés, viernes, dedicado a Venus. Friday. Y el sábado viene de Saturno. Pero muy interesante, en latín es dies Saturni, pero en italiano es sábato, de reposo. Saturn Day, pero ahora miren, en inglés, Saturday, es Saturno, el día de Saturno. Muy interesante. Bueno, vamos a seguir desglosando. Ahí está eso. Vámonos a Levítico 23, 6 y 7. Vamos a seguir leyendo. Entonces, mire lo que dice. El día 15 del mes es la fiesta de los panes sin levadura para Adonai. Por 7 días comeréis pan sin levadura.
En el primer día tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Fíjense, es muy interesante aquí. Vamos a poner el pasaje aquí al ladito. Dice, el día 15 del mes, la fiesta de los panes sin levadura. Por 7 días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo. O sea, es la fiesta de la Pascua. Vamos entonces a ver que en el primer día tendrá una santa convocación. Y el concepto de no trabajar y guardar ese día como un día especial es asumido y entendido como un día de reposo, es decir, un día de Shabbat. Y esto es independientemente del día que caiga. Pudiera caer lunes, miércoles. Sin embargo, es considerado Shabbat. Y aquí es donde está el debate, ya que hubo líneas dentro del judaísmo antiguo en el periodo del Segundo Templo, donde uno de estos grupos entendió este versículo. Mira lo que dice el versículo Levítico 23:11, mira lo que dice. Vamos a ponerlo. Y él mecerá la gavilla delante de Adonai a fin de que seáis aceptados el día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá. Y este grupo entendió que se refería al Shabbat semanal, que es la postura que han tomado muchos al respecto de empezar la cuenta del Omer. Este grupo se llamaba los Sadoquín. ¿Qué son los Sadoquín? Son los saduceos. No sé si tengo esa información abajo. Vamos a ver. No, no lo tengo. Los Sadoquín vienen los saduceos vienen de esa casta del sumo sacerdote Sadoc del tiempo de el rey David, donde este sacerdote fue tan especial que creó una casta que su trabajo giraba en torno al templo. Este grupo decía que el día que se refiere a este pasaje era el Shabbat semanal. Y esto nos recuerda un chiste del pueblo judío. Donde hay 3 judíos, hay 5 diferentes opiniones. Y curiosamente, el pueblo de Israel, dentro de sus características, hay diferentes planteamientos y posturas. No por eso se excluye a la persona o deja de ser partícipe del pueblo que tenga una diferente postura, sino lo contrario. Las diferencias, las diferentes posturas, ello enriquece y se plantean alternativas y discusiones interesantes de ver cómo se interpreta la Sagrada Escritura. Muy interesante, nosotros no tenemos eso. Los latinoamericanos que hemos venido del catolicismo. En Israel hay muchos rabinos y muchas escuelas de pensamiento. En el cristianismo católico no. Hay un solo papa y un solo pensamiento. Pero la pluralidad es muy interesante dentro del pueblo judío. Y esto, muy interesante, la pluralidad, esto fue lo que sucedió en esta época del primer siglo, donde estaban las posturas de los saduceos, donde se decía que el conteo era después del Shabbat semanal, y la de los fariseos, que no venían de una línea sacerdotal, sino que de una línea laica y de estudio paralelo a la línea de pensamiento del saduceo. Y los fariseos llegaron, oído el tambor, los fariseos llegaron a la conclusión que este pasaje se refería al Shabbat de Pesaj, como habíamos leído hace un ratico, como el primer día, el 15 de Nisan, que era Santa Convocación, estaba hablando de ese Shabbat. Muy interesante este año, como cosa interesante, que después del Shabbat semanal fue precedido por el Shabbat de la fiesta. Y ambos fueron Shabbat, el Shabbat semanal y el día siguiente domingo. Muy interesante. Y ambos son Shabbat.
Por eso está la postura, porque Shabbat semanal y el Shabbat de la fiesta, ambos son reposo. Entonces, la enseñanza del día después del día de reposo puede inferir el Shabbat semanal, pero también puede inferir el Shabbat de la fiesta. ¿Están conmigo hasta aquí? Si no entienden, no importa. Después pueden devolver el video un poquito para tratar de entenderlo y con el tiempo se van a acostumbrar a eso. Vámonos a Levítico 23, 15 al 17 y vamos a ir leyendo ahí. Contaréis después el día que sigue el día de reposo, desde el día en que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente, al séptimo día de reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga a Adonai. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para la ofrenda mecida, hecha de 2 décimas de un efa, serán de flor de harina amasadas con levadura, como primeros frutos. Ahí la palabra primero fruto es bikurim. ¿Cuándo es bikurim? Así que estos detalles que son desconocidos para el pueblo creyente, que nos ha acercado al contexto bíblico dentro de su origen, del pueblo de Israel, y las celebraciones por lo general no se entienden. Ahora, todo esto juega un papel fundamental cuando hablamos del Mesías, nuestro Mesías Yeshua, ya que Él viene a cumplir proféticamente cada una de las fiestas y Él tiene un cumplimiento muy importante. Él tiene un cumplimiento muy importante en estas fiestas, sobre todo en esta fiesta de la cuenta del Omer. Estas diferentes y diferencias, posturas han generado que hasta hayan tomos completos de la tradición judía, es decir, el Talmud, específicamente abordando el tema por las diferentes circunstancias que se dieron. Lo más importante es entender el mensaje. Hay que traer ofrendas. ¿Qué puedo decir, queridos hermanos? Y aquí me quiero detener. El espíritu de esta clase que continuará es entender que en la Biblia hubo apertura para las diferentes interpretaciones. Unos grupos entendieron el primer día del semanal y otros interpretaron que era el día siguiente del Shabbat de la fiesta. ¿Están errados? ¿Está errado uno? No. ¿Está errado el otro? No. ¿Cuál seguimos? Esa pauta se las di a ustedes. El pueblo de Israel, de ellos son los pactos. De ellos son. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Los saduceos dijeron el día de reposo era el Shabbat, pero luego los saduceos fueron en declive y desaparecieron. Y la postura del pueblo de Israel, el pueblo judío, que es el representativo del Israel histórico, tomó la postura de una manera más profunda el día primero después del Shabbat de la fiesta. Y un servidor, como pastor de la comunidad Yobel, decidió estar en unidad con el pueblo de Israel. De manera que si empezamos juntos el conteo, llegaremos a Pentecostés junto como pueblo. Nosotros como aquellos que venimos de las naciones y el pueblo de Israel. Hay otros grupos que han decidido decir, no tan solo seguir la otra línea, lo cual no veo ningún problema. Pero lo que no hay en mi espíritu es descalificar si alguien hace el conteo diferente a mí. Espero que la otra persona no me descalifique, ni yo descalificarlo a ellos, sino entender que hay razones válidas para poder contar el Omer junto al pueblo judío. Prefiero estar acercado a ellos y no lejos. Y si cuando venga nuestro Señor nos dirá qué es lo que quería decir, entonces asumiremos
asumiremos la postura correcta, la que nuestro Mesías nos diga. Mientras tanto, debe haber amor, debe haber respeto, debe haber unidad junto con el pueblo de Israel. El pueblo judío, el representativo hoy en día de ese Israel, de ese gran Israel. Bueno, esto va a continuar porque vienen muchas cosas acerca del concepto del Omer y de los primeros frutos. Mientras tanto, vamos a continuar. Seguiremos estudiando. Desde la ciudad de Támara, Florida, me despido por ahora en esta segunda entrega porque vamos a tener una tercera. Estén en sintonía, revisen nuestro canal, póngale like, inscríbase a nuestro canal ahí en YouTube para que reciba las notificaciones de esta hermosa serie de la cuenta del Omer. Hasta entonces me despido de ustedes. Soy el pastor Adán Ben Joshua de la comunidad mesiánica Yovel en Tamarac. Shalom, shalom, lehitraot. Hasta la próxima.